En febrero, de hecho fue el último domingo de febrero, hermanos, prediqué un mensaje sobre el corazón arrepentido. De hecho, tenía que ver con el arrepentimiento de Pedro después del lío que él causó en Antioquía, como el apóstol Pablo explicó en Gálatas capítulo 2. Y vengo pensando en esto, meditando en esto y quería volver a repasar ese mensaje y desarrollarlo un poco más. Por eso es lo que vamos a hacer esta noche en este tiempo. Y es muy probable que voy a dividirlo en dos partes para que no sea tan largo y tan extenso el mensaje. Vamos a ver y comenzar esto con una pregunta que será: ¿qué busca Dios en el corazón arrepentido? Y esto es lo que quiero desarrollar, porque muchas veces cuando cometemos ofensas, estamos hablando de personas que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, han puesto su fe en Jesús, pero luego, como Santiago dice en Santiago 3, todos ofendemos muchas veces. Y la mayor manera de ofender a otros es por medio de lo que uno dice. Pero también puede ser por lo que uno hace. Supongamos, hay personas, hay hermanos, hay cada uno de nosotros, tenemos lo que en Hebreos capítulo 12 se llama el pecado que nos asedia. El pecado que más cometemos, que más estamos con la tendencia de caernos en o volver a repetir. Y puede ser, en el caso de los hombres, el tema de mirar a las mujeres, el tema de la pornografía. Puede ser el asunto de hablar en una forma agrediente a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a los padres. Puede ser una forma de pensar que es, y luego de hablar, que es crítico de otros, siempre encontrando el contra en lugar de edificar. Hay un montón de cosas, un montón de pecados que pueden entrar en esto. De hecho, en Gálatas 5, los versículos 18, 19, 20, 21 habla de las obras de la carne y nombra como 17 diferentes pecados. Y entonces, el asunto es de ser honestos con uno mismo. Cuando cometemos ofensas, cuando pecamos contra otros, cuando pecamos contra Dios, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Cómo respondemos? A menudo, cuando uno está como casado y atrapado en algo que ha hecho, o uno responde en una manera pecaminosa y luego te lo señalan, o uno mismo sabe que está mal. Menudo la manera de responder es como querer justificarse o por minimizar su pecado o por echar la culpa a otro, pues yo reaccioné mal porque vos me dijiste, cosa por el estilo. Pero en realidad, ¿cómo deberíamos responder cuando hemos cometido una ofensa, cuando hemos pecado contra otros? Y la realidad es, las escrituras enseñan que debemos arrepentirnos. Pero ¿cómo se ve eso? Recuerdan que habíamos compartido 6 diferentes características o aspectos del corazón arrepentido y comienza con la contrición. Ese hecho de estar contristado o entristecido porque reconoce lo malo que ha hecho, que lleva a la humillación y la humildad ante Dios y ante otros.
que nos lleva a someternos a la autoridad de Dios y hacia otros, que nos lleva a confesar el pecado y la ofensa en una manera bíblica, que produce cambios en nuestro comportamiento y conducta, y si hace falta también de hacer la restitución. Todo esto está involucrado en el corazón arrepentido. Y yo quiero comenzar con esto primero de la contrición. Ahora, antes de continuar aquí, quiero mencionar esto. Yo dije antes que esto tiene que ver más bien con personas que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Personas que han reconocido su pecado delante de Dios, su estado pecaminoso, han reconocido que son culpables y condenados por Dios y por lo tanto se han arrepentido de sus pecados y abandonado su pecado, que ha puesto su fe y confianza totalmente y también únicamente en Jesucristo. Ya no depende de ser buena persona o de buenas obras o de su religión o su bautismo o su peregrinación, nada por el estilo. Depende única y totalmente de Jesús para la salvación de sus vidas. La Biblia llama a eso la salvación, la Biblia llama a eso la conversión, donde uno gira, da una vuelta de 180 grados y confía en Jesucristo. Ahora, puede ser que estás escuchando y nunca has hecho o nunca has reconocido tu estado pecaminoso delante de Dios. Te consideras buena persona. Piensas que Dios es Dios de amor, me va a perdonar porque yo no soy tan malo, hay mucho peor que yo. Siempre habrá alguien peor que uno mismo. Siempre podemos pensar de esa forma en compararnos con otros, pero la comparación que la Biblia nos da es la norma de la justicia perfecta de Dios, la santidad de Dios. Y ninguno de nosotros llegamos a poder conformarnos con su perfecta santidad. Y en su perfecta justicia, Él debe condenar al pecador. No queda otro. Y por lo tanto, si estás escuchando, yo te animo que examines tu corazón para ver si realmente Jesucristo es tu Salvador y que lo hagas en esta forma. ¿Alguna vez delante de Dios has reconocido tu estado pecaminoso delante de Él? Que no te puedes salvar que tus buenas obras o por ser buena persona o por tu religión o por algo que has hecho. ¿Alguna vez has reconocido que nada de esto sirve? Porque la Biblia dice en Efesios 2 que es por gracia sois salvos. Por gracia. Esto quiere decir que es el favor gratuito de Dios a nosotros, que no podemos ganar ni merecer. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es la confianza total y única en Jesús. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Y Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón con todo tu ser que Dios le levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Hechos capítulo 3 lo dice de esta forma. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí es el tema. Hay que reconocer primero que sos pecador, arrepentirte de tus pecados, creer y confiar en Jesús para ser tu Salvador, tu Señor. Ahora, volvamos a nuestro tema.
corazón arrepentido. Como se ve y vimos que el primer paso es esto de la contrición. ¿Y qué es la contrición? Es la pena emocional de haber ofendido o haber dañado a Dios, a otros y a uno mismo. No es la tristeza porque me pescaron o me atraparon y ahora me siento mal. No, nada que ver. Es la pena emocional, es esa tristeza que uno siente por haber ofendido o dañado a Dios, a otros y por último a uno mismo. Salmo 51, David, el rey David, después de haber cometido adulterio con Betsabé, y leemos de eso en 2 Samuel capítulo 11, él escribió el Salmo 51 después de haber sido confrontado por el profeta Natán, y Natán le había dicho que él es el que lo pecó, y David dijo, yo pequé, y después él escribió este Salmo, el 51, también escribió el Salmo 32 y el Salmo 38, expresando su arrepentimiento. Él dijo en Salmo 51 y el versículo 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La contrición se expresa en las Escrituras con estos términos de quebrantamiento, el espíritu quebrantado, el corazón contrito, el corazón humillado, que va a llevarnos a la humildad, pero todavía nos quedamos aquí. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Una descripción de Dios. Y fíjense cómo sigue. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el trascendente, perfecto, creador y soberano del universo, dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El corazón quebrantado y el espíritu humilde es bueno, porque al tener el corazón así quebrantado, habitamos con el alto y sublime. La contrición, como vimos en el gráfico, es la base sobre lo que las demás características de humillación o humildad, de sumisión, de confesión, de cambios y restitución, es la base sobre lo que las demás características se van construyendo. Y la persona contrita es más consciente de sus propios pecados que de los demás. O sea, si vos realmente estás contrita o contrito por tu ofensa, por tu pecado que has cometido, no vas a estar fijándote en otros. No vas a estar echando la culpa a otros. Vas a reconocer y estar contrito y entristecido por tu propio pecado. Además, el pecado de otros, en lugar de hacerte enojar, te va a causar también tristeza. Esto es el corazón arrepentido, basado en el corazón quebrantado y contrito. El pecado de otros le causa más tristeza que enojo. Entonces, pregunto, ¿cómo respondes cuando ves a otros pecar o caer? Ya, otra vez. Yo sabía que ese inútil iba a volver a lo mismo. ¿Es tu forma de responder o tristeza?
sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, allí estaría yo. Es importante examinarnos en cuanto a estos hermanos y considerar cómo es mi corazón en cuanto a este asunto de la reacción contra mi pecado, la contrición. La contrición nos lleva a la humildad, la humillación que produce la humildad. Leemos que la humildad proviene de la contrición, como hemos dicho, y es un espíritu manso que reconoce que lo que uno ha hecho trae deshonra a Dios y podría seguir trayéndole deshonra a Dios. El Dios que nos creó, el Dios que nos ama, el Dios que nos dio todo por su gracia. Hemos pecado contra Él. Por eso David dijo también en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Él sabía que había pecado contra otros, pero reconoció que en la mayor parte fue una ofensa y deshonra a Dios. Isaías 66, verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, hablando de su creación. Y hacía todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ya habíamos leído en Isaías 57, 15 que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y ahora acá en Isaías 66, versículo 12, él dice, él miraré a aquel, miraré con su favor, con su gracia, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dicen los proverbios, lo repiten en Pedro, que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a quienes, a los humildes. La humildad, reconociendo que soy lo que soy por la gracia de Dios. Como dice Romanos 12:13, no pensar más de nosotros mismos que lo que debemos pensar, sino con cordura. Es entender que todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis logros es por la pura gracia de Dios y que si no fuera por su gracia, Él puede quitarme todo así nomás en un abrir y cerrar de ojos. Es entender que el mismo aire que respiramos por su gracia. Los alimentos que están en la mesa, uno dice, no, pero yo trabajé, yo gané. Sí, ¿y quién te dio la salud? Es entender que todo lo que somos es por la pura gracia de Dios. Y cuando hacemos algo que nos hace sentir bien, en lugar de pensar qué orgulloso que soy de lo que he logrado, mejor es gracias a Dios por esta habilidad o talento que Él me ha dado para lograr esto. Gracias por la salud, gracias por la crianza de los padres que me enseñaron a trabajar o de los que tuvieron influencia en mi vida, que me enseñaron a trabajar, me enseñaron a vivir en una forma agradable a Él, a otros. Gracias a Dios por eso. Porque si no fuera por su gracia, de hecho, estaríamos quemándonos ya en el infierno. Entonces, el corazón arrepentido está basado en, primeramente, la contrición por la ofensa y el pecado cometido, que nos lleva a la humildad y luego a la sumisión. La sumisión. Ahora, sumisión hoy día es una mala palabra, más o menos. Ay, yo tengo que someterme a alguien. Ok, pero bíblicamente la sumisión es ponerse o colocarse, miren esta próxima palabra, voluntariamente, bajo la autoridad de Dios y las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Ok?
colocarse, de hecho, el término griego literalmente significa colocarse debajo de algo o de alguien. Era un término militar, de arreglar la tropa según los rangos y cada uno sumiso a los superiores, los oficiales superiores a uno mismo. Y es esto de ponerse bajo la autoridad de Dios y las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, que incluyen nuestros padres, si vivís en casa. Y como decía mi papá, si pones tu mesa debajo de la mesa y comes la comida que yo proveo, hay que someterse a su autoridad. Ahora, cuando uno se casa, deja la casa, forma su propia familia, ya no es tanto sumisión, aunque en cierto sentido es, pero también es honrar a los padres. Pero nuestra primera responsabilidad luego es a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Pero también hay sumisión en el cónyuge. Un texto en Efesios capítulo 5 dice, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y apenas después dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos. Pero antes decía, sometiéndonos unos a otros. Hay de ponernos bajo o debajo de otros para el bienestar de ellos. También está incluido en lo que es la sumisión. Someternos a la iglesia. ¿Cuántas veces a través de los años personas vienen, visitan a la iglesia y quieren cambiar la iglesia para que esté a su gusto en lugar de someterse a la iglesia? Y principalmente la sumisión es a Dios en su palabra y las autoridades que Él pone sobre uno mismo. Ahora uno dice, sí, pero las autoridades que hay no son perfectas. Es siempre así. Dios siempre delega parte de su autoridad a personas pecaminosas e imperfectas, porque vivimos en un mundo caído, un mundo manchado por el pecado de lo primero padre, por Adán y Eva. La humanidad está todo bajo pecado. Todos somos pecadores. Estamos todos en el mismo barco que se llama pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. No hay justo ni aun uno. Ninguna autoridad es una persona perfecta. Ningún gobierno es perfecto. Ningún gobierno municipal, provincial o a nivel nacional es perfecto. Porque son todo compuesto de personas pecaminosas e imperfectas, como vos y como yo. Igualmente debemos someternos a las autoridades, dice Romanos 13, porque Dios las estableció. El que no se somete a sus autoridades es susceptible al enojo. A veces me pregunto si acá en nuestro país hemos perfeccionado esto de quejarnos contra el gobierno. Hay un argentinismo que es este país. En este país, lamentablemente, en lugar de buscar edificar, lo tiramos para abajo. Y en lugar de someternos, nos enojamos. Pero esto también tiene que ver con nuestra relación con Dios. En lugar de someternos a las autoridades, la reacción muchas veces es enojarnos. Si en la iglesia no hacen lo que yo quiero hacer o a la forma que yo quiero hacer, me voy, busco otra. Si mi marido, mi esposa no va a vivir como yo quiero que vivan, busco otro. Los hijos ante los padres no quieren someterse.
No pueden buscar otro padre, pero pueden dejar de escucharles y pueden hacer desastre de sus vidas. Entonces, ¿es la sumisión una característica de tu vida? Porque el que se enoja fácilmente demuestra que no es sumiso ante Dios y demuestra eso a todo el mundo. Y por lo tanto, vamos a parar aquí. Contrición, humillación, la humildad, sumisión. La primera característica de un corazón arrepentido. ¿Eso es son características de tu corazón o están ausentes? Piénsenlo. Examina tu corazón. Fíjate cómo estás y cómo reaccionas cuando pecas y cometes una ofensa contra Dios o contra otros. Y vas a ver. Y yo quiero animarte. Estas 3 partes con las otras 3 que vamos a ver después, en otro momento. Fíjense en cómo es tu vida con el Señor. Y si tienes un corazón arrepentido o no. Oremos. Padre Santo, por sobre todo, te pido en el nombre de Jesús que desarrolles en cada uno de nosotros un corazón arrepentido. Porque como tu palabra dice, todos ofendemos muchas veces. Y para arreglar esas ofensas, esos pecados, necesitamos arrepentirnos. Y tu palabra demuestra cómo es el corazón arrepentido. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.